Bueno, pues lo primero, agradeceros que estéis una tarde más aquí en FNAC, en este foro dedicado a lo que es la cultura, dedicado a hablar de misterios, leyendas, historias heterodoxas que al fin y al cabo en esta ciudad pues abundan, ¿verdad? Y que durante el ratito que vamos a estar aquí, pues vamos a hablar precisamente de qué, de todo ello, de las historias eternas, como a mí me gusta llamarlas, historias de nadie que tiene esta ciudad nuestra. Una conferencia que en este caso va de leyendas de Sevilla, y que como no podía ser de otra forma, pues lo engloban todo, ¿verdad? Engloban desde apariciones hasta historias, fenómenos extraños, sectas, exorcismos. De alguna forma, allá donde la realidad en muchos casos y en muchas ocasiones se confunde con todo lo que es la ficción y la ficción con la realidad, ambas cosas. Historias que en muchas ocasiones pues no se saben de dónde van a surgir, de dónde vienen o a dónde van. Sevilla tiene muchas historias que son diferentes, ¿verdad? Y que engloban todo lo que es su historia, desde su fundación hasta nuestros días. Yo voy a comenzar por una que tiene que ver mucho con la etapa en la que se escribe el Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, que sabéis que era de José Zorrilla y que, bueno, pues como todo relato novelesco, pues no se sabe hasta qué punto es real o no. Siempre se dice que los personajes se basaban en figuras reales, ¿verdad? Pero de alguna forma nos vamos a encontrar con algo muy curioso, y es que a lo largo de todo ello, a lo largo de todo lo que es el libro, nos encontramos que van apareciendo escenarios que son reales. Por ejemplo, la Hostería del Laurel, que sabéis que existe realmente, el convento de las Calatravas, que también existe, la calle Génova, que antiguamente era la avenida, bueno, hoy es la avenida de la Constitución, antiguamente la calle Génova, que evidentemente también es otro de ellos, y que incluso en la puerta de lo que era el propio Banco Central, que es un banco con arquitectura de Aníbal González, pues nos vamos a encontrar algo muy curioso, y que es donde se dicen que mata, en este caso, don Juan Tenorio, cuando muere a manos del capitán Centella. Todo eso es la historia del Tenorio. Cuando llega el día 1 de noviembre, Sevilla tiene un rincón coqueto que poca gente conoce, pero que realmente existe, que está muy cerquita del barrio de Santa Cruz, está justamente junto a los jardines de Murillo, y allí lo que vais a encontrar es una pequeña plaza en la que precisamente nos vamos a encontrar una estatua de don Juan Tenorio. Pues allí todas las noches, todos los días 1 de noviembre a las 12 de la noche, lo que empieza es una representación teatral en la cual se interpreta precisamente el don Juan Tenorio, y que es muy atractivo verlo. Toda la gente haciendo un círculo, unas 100 personas, y cuando nos damos cuenta pues estamos asistiendo a esa escenificación de lo que es esa obra inmortal. Pero ¿existió o no existió don Juan Tenorio? Esa es la pregunta. Fijaos que durante mucho tiempo se creía que era simplemente un personaje de ficción, una quimera. Pero nos encontramos que no es así. Nos encontramos que cuando se hace, en este caso, la Exposición Iberoamericana en 1929 en Sevilla, en el Instituto Murillo, se hace una serie de obras, se tiran unas determinadas paredes y aparecen lápidas. Y en esas lápidas aparece una de ellas que llama especialmente la atención por cómo era, y cuando la limpian con mucho cuidado, pues aparece un nombre: Juan Tenorio, de la familia de los Tenorios de Sevilla. Y a partir de ese momento pues se plantea la duda, primero, si el personaje estaba inspirado precisamente en una de las familias notables de Sevilla, y si era, bueno, tan pendenciero y tan mujeriego y tan don Juan, nunca mejor dicho, como nos cuenta la historia. Eso nunca lo vamos a saber, pero desde luego yo diría que es una de las grandes desconocidas, una de las grandes leyendas desconocidas que tiene esta ciudad.
más famosa es la de Miguel de Mañara. Miguel de Mañara también era un señor curioso. Él era recaudador, era un recaudador corrupto, hoy podría ser político, y este señor pues se encargaba de todo lo que eran las mercancías que entraban en Sevilla a través de Huelva, a través de Extremadura, a través del norte, ¿verdad? Llevaba una vida disoluta, era mujeriego, digamos que no era precisamente un ejemplo de civismo ni de ciudadanía y mucho menos de humanidad. Pero un buen día él caminaba por una calle de Sevilla, y hay un momento por la calle Levíes en la que ve un cortejo fúnebre. Él se orilla a un lado, deja que pase el cortejo y simplemente le llama mucho la atención porque simplemente iba el cochero y el muñidor. Antiguamente se anunciaba que había un entierro, que iba un finado, un difunto, a través de un muñidor que iba tocando una campana. Le extrañaba la soledad de aquel individuo. ¿Quién sería este al que nadie quiso?, se preguntaba Miguel de Mañara. Y hubo un momento en el que le preguntó al cochero de aquel coche fúnebre si podía acercarse a ver al difunto. Y cuando se acercó, se encontró pues que precisamente el muerto era él. Aquellos dicen que Miguel de Mañara se llevó una impresión tan tremenda que le obligó a cambiar su vida. Tanto es así que él fue el precursor del cambio de las órdenes de lo que es la hermandad, la orden de la caridad. Por aquel entonces, tenía un concepto diferente, y a partir de ese momento él lo que quería disponer es que ni los mendigos, ni los enfermos, ni los que no podían, pudieran morir en la calle o pudieran morir solos, y que precisamente desde el Hospital de la Caridad se encargaran del objetivo número 1, que iba a ser ese fin caritativo que tenía. Y a partir de ese momento, pues el bueno de Miguel de Mañara se dedicó a hacer ese bien, ¿verdad? Hay otra historia muy curiosa en torno a él. La calle Levíes, que pasó a llamarse calle Ataúd durante un tiempo, en recuerdo de aquella historia. Pero hay también una historia muy bonita que sucede precisamente en todo lo que es el patio del Hospital de la Caridad y que tiene que ver con sus rosas. Porque cuando llega una determinada fecha del año, uno pues se preguntaba dónde podía estar enterrado el bueno de Miguel de Mañara. Y él siempre dijo que allí, en aquel patio, se iba a encontrar una señal. Justamente cuando se disponían a encontrar sus restos, lo que encuentran es la señal, un rosal que tapaba una lápida, y la lápida que tenía un nombre, Miguel de Mañara y de Leca, que al fin y al cabo era el nombre de nuestro protagonista. Y no es una leyenda, porque si hay un personaje que pasa por Sevilla realmente, ese es sin duda Julio César. Julio César, que empezó siendo en la ciudad una especie de gobernador, una especie de recaudador, que tuvo que marchar a Roma, llevado por el Senado, que cuando llega a Roma se encuentra con una guerra con Pompeyo, que se establece esa guerra con Pompeyo, y que cuando está sofocada, básicamente porque Pompeyo muere, siguen sus hijos con la guerra. Derrota a uno de ellos en Italia, pero el otro se hizo fuerte en España. Y se hizo fuerte precisamente ¿dónde? Al sur, en toda esta zona, en Córdoba principalmente. Como no había forma de frenar aquella rebelión, sobre todo apoyada por los legionarios que
guardaban fidelidad a Pompeyo, pues César decide regresar a lo que era Sevilla, una ciudad a la que le tenía cierto cariño. Y él regresa acá. Había dejado a un gobernador en funciones, que en este caso era Cayo Casio, pero Cayo Casio, haciendo un poco gala a la Sevilla de la época, era un tanto veleta, y él lo que hace es que dejó de ser de la parte de Julio César para irse con Pompeyo. Bueno, Julio César lo tenía en cuenta, se enfrenta en la batalla de Munda a lo que son las huestes de Pompeyo, de uno de los hijos de Pompeyo, Gneo Pompeyo, y lo mata, le da muerte. Y él entra en Sevilla a través de la Puerta de la Macarena, que realmente era una huerta muy grande, que era de la huerta de Macario Macarena, que es de donde viene ese nombre, y él entra directamente al foro de Sevilla, el foro romano, que el foro romano estaba en la Alfalfa, y entra con la cabeza del hijo de Pompeyo pinchada en una pica, un poco para servir de escarmiento y para hacer una llamada al orden a los sevillanos que se habían sublevado y sobre todo a su gobernador, que lo había traicionado. Y reunió allí a todos los sevillanos y les dio aquel discurso célebre que decía: ni en la paz tuvisteis valor, ni en la guerra concordia. Es decir, le vino a decir que no sabía lo que querían. Y a partir de ese momento, pues el pueblo sevillano comenzó a creer un poquito más y comenzó, en este caso, a conceder el valor que tenía, en este caso, la lealtad. A partir de ese momento hay que decir que esta ciudad se mantuvo como ejemplo de lealtad a lo largo de toda su vida. Quizás por ello Julio César pues no decide incendiar la ciudad, como era preceptivo en estos casos, destruirla, sino que lo que hace es algo muy importante: refuerza sus murallas y a continuación eleva el rango de la ciudad al mismo rango de Roma. Ciudadano romano era exactamente igual que el ciudadano de la vieja Hispania. Tenían los mismos derechos. Fruto de eso, de esta ciudad, salieron al menos 2 emperadores. Sabéis que el tercero está ahí en discordia, pero que de alguna forma nos encontramos que esa grandeza también tuvo Julio César con Sevilla. Y si caminamos por la Alameda y nos metemos por la calle Hombre de Piedra, nos vamos a encontrar con algo muy curioso, que es un busto encastrado en una hornacina a mitad de calle, en el que se puede ver perfectamente un torso. Cuenta la leyenda que había un señor en Sevilla en el siglo XVII, 1604, Mateo el Rubio, Sebastián Bueno, Carlos Marcos, todos ellos eran borrachines que se juntaban en una taberna en San Lorenzo y no destacaban precisamente por ser, en este caso, demasiado creyentes. Aquel año de Inquisición, os recuerdo, 1604, año en el que en Sevilla estaba como inquisidor general Fernando Niño de Guevara, famoso por sus ejecuciones y sus famosas piras en todo lo que era todo lo que es el Prado de San Sebastián. Bueno, pues estando allí salió la Sagrada Forma, los santos sacramentos, ¿verdad? Y aquello era más que una procesión que duraba más de 12 horas en la calle, que salía del Salvador y que iba por las calles de Sevilla. Cuando pasaban aquella Sagrada Forma, como era preceptivo, todo el mundo se arrodillaba. Pero Mateo Rubio, aquel día, que estaba pasado de vino, dijo que él no se iba a arrodillar, que si quería, pues que si acaso Dios lo iba a tener que obligar, en este caso a arrodillarse, porque él se iba a mantener de pie. Los amigos lo miraron y dijeron: es una blasfemia, ten cuidado porque te puede en este caso condenar la Inquisición. Pero cuentan que en aquel mismo momento se abrió el cielo
un tremendo rayo cayó a la tierra y le dio a Mateo el Rubio, convirtiéndolo en un hombre de piedra. Y a partir de ese momento, cuando uno aparece por allí, se acuerda siempre cuando ve esa hornacina de Mateo el Rubio, cuando decía aquello de yo siempre estaré de pie. Y la verdad es que siempre ha permanecido de pie. La verdad es menos romántica, ¿eh? La verdad lo que nos dice es que allí, en la calle Mateo Rubio hoy, antiguamente lo que había era un baño turco, un baño romano primero, una terma romana, luego un baño musulmán, y que había 4 figuras romanas sacadas de Itálica que decoraban aquel ambiente. Entonces, cuando se hicieron las casas, se utilizó de material de relleno, y cuando se enlució la fachada de esta casa en concreto, pues lo que apareció es la hornacina con lo que hoy llamamos Mateo el Rubio. Pero bueno, dicen que tocarle el hombrito derecho cuando uno pasa por allí da buena suerte. Yo, por si acaso, siempre lo toco, ¿no? Hay días que me va mejor y días que me va peor, pero en fin, que eso también ocurre. Esta historia es bastante curiosa. Es el zapatero del rey. Había en Sevilla un rey que se llamaba Hicsén II, que en este caso era el califa de Córdoba. Y el califa de Córdoba tenía en Sevilla a un señor que se llamaba Abú Casín, y Abú Casín era poco menos que la mano derecha de este. Se empieza a encontrar mal, fallece, y poco después de fallecer Hicsén II, en Córdoba, se dice que se le ha visto en Sevilla. Y bueno, todo el mundo se preguntaba que cómo podía estar en Sevilla si todo el mundo lo había visto morir. Efectivamente, muchos atestiguaron que estaba en la ciudad. Y tal fue el alcance, la repercusión, que Abú Casín, a la sazón, como decía, una especie de reyesuelo, de gobernador, le concede su sitio y, mediante un decreto, advierte en ese bando pues que Hicsén II está vivo y que vive en Sevilla, que, agobiado un poco por todo lo que era el peso de lo que es el gobierno, el poder, pues se había querido fingir su muerte y venirse a la ciudad. Y bueno, dado que todo el mundo lo veía pasearse por la ciudad, decía, es que es verdad, es Hicsén II, pero había un problema, que Hicsén II no mostraba demasiado interés por las cosas del gobierno, de palacio. A él le interesaba más el vino, le interesaba más, claro, decían, no, es que los musulmanes no beben, bueno, este bebía lo que le echaban. Le interesaba más la compañía de las mujeres, salir, entrar, todo menos lo que era la política. Él mismo, debido a cómo estaban, en este caso en el califato, reclamando que tenía que volver a Córdoba, él dijo que no volvía. Estaba muy bien aquí, en Sevilla, y que iba a nombrar reino independiente a Sevilla. Y nos podremos reír, pero aquello fue el inicio de los reinos de Taifa. Es decir, eso fue lo que lo originó. El cisma que se produjo en el califato y que hizo que los reinos de Taifa pues surgieran, el reino de Córdoba, el de Sevilla, el de Granada, para que al final se descubriera quién era realmente Hicsén II. Hicsén II falleció en Córdoba, en verdad, pero Abú Casín, que no era torpe y que quería la independencia del califato, se había buscado a un doble, un zapatero de Sevilla, que el hombre evidentemente le interesaba más el vino, las mujeres y las juergas que la política, y que una vez que se caracterizó siguió con las mismas aficiones, dejando a su ministro, en este caso Abú Casín, todo lo que era el gobierno de la ciudad. En cierta forma la engrandeció, pero que sepáis que en una leyenda de tanta picaresca como la que os acabo de contar es donde nacen, donde surgen los reinos de Taifa. El Cid campeador,
qué historia más buena. Porque todo el mundo ubica a Rodrigo Díaz de Vivar en la zona de Burgos, ¿verdad? Que es donde principalmente él sirve a la monarquía. Pero siendo un chaval, se bate en duelo con un noble de la corte burgalesa y lo mata. Y el rey, sabiendo que aquel joven, en este caso independiente y arrogante, con tan solo 17 años, se buscaba un problema, le dijo: vete a Sevilla y encárgate de la recaudación de impuestos, cóbrale al rey musulmán. Por aquel entonces, pues, pese a que había cristianos, había árabes en este país, pues se había llegado a un acuerdo para cobrar, en este caso, la protección. Y Rodrigo Díaz de Vivar, siendo un chaval, él viene a Sevilla, se reúne con el rey de Sevilla, y al rey de Sevilla le viene a decir un poco que le tiene que pagar lo que era el diezmo habitual. El rey de Sevilla le dice que sí, que encantado, pero que se asomara a la muralla, en este caso, que daba al este de Sevilla, porque tenía un problemita. ¿Qué problemita? Se asoma y se encuentra que estaba allí al rey de Navarra, que estaba el rey de Granada y al conde de Barcelona, que mandan un conde. El conde, que no es rey, pues estaba allí, el buen hombre. Y hay un momento en el que él le dice aquello de: bueno, mira, es que yo he venido con 150 lanceros, que no traigo más, y aquellos son por lo menos 5.000. ¿Qué hago? El rey de Sevilla le dijo: búscate la vida. Sí, a mí qué me cuentas, me tienes que defender. Pues Rodrigo Díaz de Vivar, como era él, dice: bueno, pues voy a hablar con esta gente y le voy a pedir que se rindan. Ya está. Y él sale con su caballo, habla en este caso con los dos reyes y con el conde, le dice: mira, yo no es por nada, que si hay que luchar, se lucha. Pero luchar por luchar tontería, ¿no? Que rendido, de verdad, total. Yo os perdono la vida y ya hablo yo con el rey para que os perdone un poco, ¿no? Bueno, os podéis imaginar que se cachondean del pobre hombre, y cuando decide, en este caso, regresar, antes de regresar, puesto que el conde de Barcelona era el que más se reía, él se giró y le dice: antes de que caiga la noche, te habré arrancado un mechón de la barba. Eso era una afrenta muy grave. Eso se consideraba un deshonor horrible. Y empieza la batalla. Y él pues dice: mira, vamos a hacer una cosa. Le dice a sus 150 lanceros: 50 que se queden conmigo, sin problema. Y los otros 100 que ataquen de frente. Pero no os compliquéis la vida. Ustedes cargáis. Y cuando vayáis a media carga, frenáis y os giráis para atrás. De modo que no entréis en combate. Si entráis en combate es porque os pillen. Y mientras yo les doy la vuelta al campamento y entro por detrás de lo que son los dos reyes y el conde. Por aquel entonces las guerras eran a saco, eran en plan bestia, eran todos al frente, ¿no? No había muchas estrategias. Pero él lo hace de esa forma. Y efectivamente, las tropas invasoras pican, y cuando se dan cuenta, pues todo lo que es el campamento está rodeado. Y efectivamente, Rodrigo Díaz de Vivar se baja del caballo y le arranca un mechón de la barba al conde de Barcelona, que él se guarda en una bolsita de terciopelo que iba a llevar anudado al cuello. Bueno, cuando se populariza lo que había sido la victoria, cuando entran en Sevilla, lo aclaman al grito de Siri Siri, que significaba Señor, Señor, Siri Siri Campeator, es decir, Señor vencedor. Y Rodrigo Díaz de Vivar llegó a Sevilla siendo Rodrigo Díaz de Vivar y se fue de Sevilla siendo el Cid Campeador, que es como ya se le pasaría a conocer popularmente. Por eso en Sevilla lo tenemos en el Prado de San Sebastián con una estatua ecuestre que además marca muy bien los tiempos de cómo muere. No sé si sabéis el significado, pero si el caballo tiene las 4 patas fijadas al suelo, es que muere de muerte natural. Si
muere, si el caballo tiene una pata levantada, en este caso lo que nos encontramos es que muere como consecuencia de herida en combate, y si está a dos patas el caballo, es que muere en combate. Y aquí pues se muestra muy bien cómo muere Rodrigo Díaz de Vivar. Muere en este caso como víctima de heridas en combate. Nunca se va a saber bien cómo muere, pero bueno, la cosa es que cuando paséis por allí, por el Prado, y veáis a ese señor allí, que sepáis que es parte de nuestra historia, que no es una leyenda. Ay, doña María Coronel, la pobre está que da pena verla, parece una magdalena, ¿verdad? Pero no es una magdalena, en este caso es la pobre doña María, ¿no? No sé si habéis ido alguna vez a verla. ¿Habéis ido alguna vez a ver a doña María Coronel? Por allí me dicen que sí, ¿verdad? El día 2 de diciembre siempre. Y luego se recoge un poquito de perejil de lo que es en este caso el arreate de las monjitas, que ya no hay perejil, hay que decirlo. Bueno, doña María Coronel tiene una historia apasionante. Es muy curioso. Yo no sé si sabéis que Sor María Jesús de Ágreda, la Dama de Azul, de la que hablaría Javier Sierra, también se llamaba de apellido Coronel. Como si hubiera varias monjas, porque hay una tercera que también se apellida Coronel, y todas tienen algo en torno así que resulta inexplicable, sobrenatural. Sor María de Jesús de Ágreda, sabéis que sin salir de su convento de Ávila, evangelizó a los, en este caso, nativos de México, y que cuando llegaron las tropas españolas allí se sabían el Padre Nuestro y describían perfectamente a una monjita. No hace frío en Ávila. Pero la cosa es que doña María Coronel estaba casada con un capitán que era de los Trastamara y Guzmán, que eran los enemigos de Pedro I el Cruel. Y cuando va a combate y muere en combate, se encuentran con un problema. El problema no es ni más ni menos que se les requisan todos los bienes a la viuda, y el rey, que sabía que era particularmente hermosa, pues dijo aquello de: voy a ver si es una de mis próximas conquistas. Se antojó de ella, vamos. Claro, ella se refugia con los padres, y cuando le cuentan que el rey va por ella, sale corriendo, atraviesa lo que es la Alameda de Hércules, que por entonces era una laguna, la laguna de las Cañaverías, y se refugia en el convento de Santa Clara. Claro, dicen las monjitas que venían las tropas y que es que, fíjate, que lo que quiere es llevarme a palacio y poseerme. Y le dijeron las monjitas: no te preocupes, métete en esas zancas en el jardín. Y doña María se mete en el jardín. Bueno, qué curioso, porque cuando llegan, la zanja la cubren con una madera, le echan tierra y ya está. Pero cuando llegan las tropas, lo que se encuentran es el jardín, y sobre las tablas lo que había florecido de inmediato había sido perejil. Claro, se van porque allí no había pinta de haber escondido a nadie, pero los espías del rey funcionaban bien. Y le dicen: Majestad, don Pedro, el justiciero, el cruel, como lo queráis llamar, yo prefiero el justiciero, dicen que está allí. Bueno, pues voy a ir en persona. Y cuando llega, pues se pone a correr por todo el convento buscando a doña María. Doña María se refugia en la cocina, y allí lo que ve es un perol con aceite hirviendo. Y dijo: bueno, pues ya que la belleza es el fruto de mi desgracia, que la belleza sea también la que me saque de ella. Y se vierte el perol de aceite hirviendo en la cara. Con lo cual, cuando entra allí don Pedro, se encuentra con el espectáculo, se da cuenta realmente de lo que había provocado, y simplemente pues les restituye los bienes, aunque ella solamente quiere una cosa: un terreno que tenía en las proximidades de lo que era la iglesia del Cristo de Burgos, hoy la plaza de San Pedro.
Y allí ella funda su orden. Cuando mueren la entierran y se pierde la pista de lo que era, en este caso, la tumba de doña María Coronel. Hasta que haciendo unas obras aparece un ataúd. Un ataúd que tenía una placa que ponía doña María Coronel y justamente junto a ella lo que había era perejil. Y cuando lo abren se encuentran a una monja incorrupta. Bueno, digamos que no era una calaverita, pero como os he comentado antes, era un poquito así magdalenosa, ¿no? Y se encuentran el cuerpo de doña María. Muchas personas me han preguntado a mí, oye, pero si esto es una momia casi, efectivamente, que tener en cuenta que es un proceso de deshidratación lo que tiene. Hoy cuando se mira, por ejemplo, a Sor Ángela de la Cruz, si habéis ido al convento de las Hermanitas de la Cruz, cuando se entra en la capillita, lo que veis a Sor Ángela en la mesa de altar, que es de cristal, y lo que veis es el cuerpecito menudito de Sor Ángela, y lo que tiene es una mascarilla de cera. Las manos igual. Debajo posiblemente lo que os vais a encontrar es una cara deshidratada. No os vais a encontrar otra cosa. Bueno, esta es una de mis historias preferidas, el Lego espadachín. Yo soy muy de Pedro I el Cruel, porque ha dejado muy buenas leyendas en esta ciudad, ¿no? Sevilla es ciudad de leyendas. Cuentan que en épocas de Pedro I el Cruel, él, desde que era pequeño, se entrena para ser un hábil espadachín. No tenía otra cosa en que invertir tiempo. Siendo un infante, ¿en qué se entretenía? En practicar el noble arte de la esgrima. Y siendo rey, pues igual. Decían que era muy bueno. Hombre, dudo yo mucho que algún noble que se entrenara con él se dejara, en este caso, se dejara el propio rey vencer, sino que directamente todos lo dejaban ganar ahí, como a Fernando VII le colocaba las bolas. Y en cierta ocasión, Pedro I el Cruel se entera que a la ciudad había llegado un espadachín muy hábil y que estaba en el convento franciscano, en la Plaza Nueva. Él, herido en el orgullo, dice aquello de esto no puede ser posible. Yo tengo que ir a medir mi fuerza con ese forastero que ha llegado. Se fue a la puerta, se fue de incógnito y no le costó mucho trabajo reconocerlo, porque cuando vio que había una espada, dijo aquel es. Y sin mediar palabra, él sacó su espada y comenzó un duelo a muerte con lo que era aquel forastero. Él creía que iba a ser una lucha desigual, porque no creía que tuviera rival. Pero aquel monje paraba con comodidad todos los golpes, y no solo paraba con comodidad los golpes, sino que atacaba muy bien. Y lo fue haciendo retroceder, hasta que lo arrinconó. Y cuando lo tuvo arrinconado, el rey, blanco, sudoroso, dijo aquello de quieto, no puedes matar al rey. Y el lego dijo aquello de solo un rey puede matar a otro rey. No lo sabía Pedro I el Cruel, pero ante él lo que tenía era el rey de Navarra, que era igual de hábil o más con la espada, que habían compartido al mismo maestro de esgrima y que para colmo en combate también tenía bastante destreza. Con lo cual, una vez que había retirado el arma, le dijo, te concedo una gracia, alójate en el palacio, yo te atenderé, pero el rey le dijo que no, que él estaba en peregrinación, que quería pasar desapercibido y únicamente le iba a aceptar la gracia, que era que los monjes en aquel conventillo pues tenían un agua que era insalubre, muy mala, casi salada. Sabéis que el agua salada llega hasta los palacios, es decir, que
relativamente cercanas, ¿no? Y que, bueno, que deberían de tener pues un pozo en condiciones con el que beber, qué menos. Y el rey le prometió que al día siguiente desde el Alcázar, que por ahí venían los caños en este caso que nutrían de agua a la ciudad, pues iba a desviar una tubería que iba a nutrir de agua aquel convento. Y eso hizo. Y desde entonces en la Plaza Nueva hay una fuentecita que está a un ladito de agua potable, que es la que se dice que se ubica en el mismo lugar que estaba la original. Así pues, Pedro I el Cruel, que sigue dando historias e historias, porque la siguiente también es de él. No sé si habéis pasado alguna vez por una calle que se llama Cabeza del Rey Don Pedro. Es muy curiosa porque está Cabeza del Rey Don Pedro y Candilejo, las dos. Y las dos están relacionadas con la misma historia. Candilejo porque se refiere a un candil que pende de una ventana, y Cabeza del Rey Don Pedro porque en la calle Cabeza del Rey Don Pedro hay una hornacina con un busto marmóreo precisamente de él. Cuenta la leyenda que en la época de los Trastámaras que os he estado comentando antes, pues uno de los jóvenes Trastámaras no dejaba de insultar y de atacar al rey. Y el rey, un día que estaba harto, dice: no te preocupes que esta noche te voy a buscar. Y cuando aquel joven caminaba por una calle de Sevilla, el rey salió a su encuentro, sacó su espada y en un duelo que no duró más de un minuto, acaba con la vida del joven Trastámara. Cuentan que una anciana había visto todo porque se había asomado con un candil, había sacado la cabeza y había visto quién eran los dos que se batían, el joven Trastámara y Pedro I, pero había cerrado rápidamente la ventana. Cuando se conoce la muerte del joven Trastámara, la familia poderosa, ¿qué pide? Justicia. Queremos saber quién ha matado a nuestro hijo. Y el rey promete que al día siguiente tendrían la cabeza del asesino. Se coloca un bando en la ciudad ofreciendo una recompensa y claro, movida por el afán económico, que no estaba sobrada aquella señora, pues ella se presenta ante el rey y le dice: yo sé quién ha matado al joven Trastámara. Pero claro, por una ley de la época, un simple vasallo del rey no podía señalar a un rey y acusarlo de asesinato. Entonces, como ella era consciente de aquello y de la pena de muerte que caía sobre quien lo hacía, simplemente mandó traer un espejo y cuando lo tuvo delante le dijo al rey: a ver, ¿quién ha sido el asesino? La sala se había quedado sola, ya estaban solamente el rey y ella lo que hizo es girarle el espejo y decirle aquello de: véalo su Alteza en persona. Y vio su reflejo. El rey recompensa a aquella anciana y claro, ¿qué hace? Pues al día siguiente, en un cajón de madera, manda llevar a la esquina donde había muerto el Trastámara aquella caja, diciendo que allí lo que iba era la cabeza del asesino. Los Trastámaras rápidamente dijeron que lo querían ver, pero no dejó. Él colocó allí la cabeza, la valló y puso una guardia. Y allí se quedó hasta que poco tiempo después muere en combate, muere traicionado más bien, el propio Pedro I y los Trastámaras logran el poder. Y lo primero que hacen es ir a la calle Cabeza del Rey Don Pedro, abrir la caja y descubrir que la cabeza del asesino era un busto de mármol del propio Pedro I el Cruel. Con lo cual, desde entonces, esa historia se ha quedado allí. Está el candil en la calle Candilejo, colgado en una ventana, y está precisamente el busto que tenéis en pantalla. El nodo. Esta historia a mí me gusta, porque San Fernando conquista Sevilla y su hijo
Alfonso X, el llamado sabio, era el que se iba a encargar de lo que era el reino de aquella recién reconquistada, yo no sé cómo llamarlo, nación emergente. Haría falta una reconquista. Bueno, lo curioso de todo esto es que nos vamos a encontrar con algo en el que su hijo Sancho reclama el poder, pero el rey no lo da. Claro, estaba feo que un príncipe mata al padre, ¿no? Pero lo que sí hace es irlo acorralando. Y a Alfonso X lo último que le queda es meterse en Sevilla. Sevilla era una ciudad muy bien fortificada, con un acceso por el río que tenías que hacer que la conquista fuera doble, lo cual incrementaba todavía la dificultad, y él se encierra en Sevilla. Y Sancho, pues cerca a la ciudad, aunque los suministros iban entrando, era un cerco un tanto particular, ¿no? Iban pasando los días. Y el rey decía, hay que ver estos pobres sevillanos que están pasándolo mal, no es que se estén muriendo de hambre, pero lo están pasando mal, que no me han vendido, ni han dejado entrar a las tropas de mi hijo, ni nada. ¿Yo qué les podría dejar? Dinero no, porque estoy aquí metido, recogido. Sí, dinero poquito, ¿no? Más títulos a la ciudad. Bueno, Sevilla ya tiene el título de leal. ¿Qué le puedo dejar? Y Alfonso X, que era muy aficionado a los jeroglíficos, a los criptogramas, dijo, pues le voy a crear un criptograma, un jeroglífico, que hable de la lealtad. Y como esta ciudad no abandonó al rey, él se inventa lo que es en verdad el escudo de la ciudad, que no es el rey San Fernando con los dos obispos sentados, son mentiras. El escudo de la ciudad es este, el nodo, es un lema. Sevilla no me deja, Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado. Y de esa forma, pues el buen rey, de alguna forma, bueno, hizo que ese legado fuera eterno y que hoy día, Dios gracias, pues todavía podamos ver esa madeja en muchos edificios oficiales, muchas banderas, muchos documentos oficiales, porque al fin y al cabo, como os comentaba, es el escudo real de la ciudad, por mucho que les pese a los políticos. ¿Qué me gusta a mí escarbar en el pasado de Sevilla? Sobre todo cuando hablamos de Tarteso. ¿Sabéis que a Tarteso le decían la Atlántida andaluza? ¿Quién sabe si realmente Tartesos y la Atlántida eran lo mismo? ¿Quién sabe? La cosa es que mucho antes que llegaran aquí, por ejemplo, los fenicios, ya estaban los turdetanos y los tartesos. Los turdetanos se encargaban del comercio de piel, de toro, y los tartésicos de lo que se encargaban eran de metales, de la extracción de metales y demás que sacaban de Almadén de la Plata. Por aquel entonces llega a Sevilla un marino, comerciante fenicio llamado Melcar, y Melcar establece aquí una colonia fenicia. Muchos conoceréis a Melcar porque la helenización de Melcar es Heracles y la latinización de Heracles es Hércules. Es decir, es el fundador mitológico de la ciudad de Sevilla, que habría que bucear y atribuirle a Melcar en este caso, creación de Sevilla, pero de la Sevilla fenicia, no de la Sevilla tartésica. De todas formas, Tartesos tenía su capital en algún punto en el Aljarafe o cercano al Guadalquivir, pero no se sabe dónde. Sevilla, Huelva, Cádiz, desembocadura del Guadalquivir, Doñana, no se sabe. Y los fenicios pues comienzan a comerciar con metales preciosos con los tartésicos. Es muy curioso porque hay un momento en el que ellos, de alguna forma,
bajan el precio de la plata. Y los tartésicos protestan airadamente. Tanto es así que entran en guerra. Y deciden atacar la capital fenicia, que ¿dónde estaba? En Cádiz. Mientras que los tartésicos bajaban, los fenicios subían. Atacan y destruyen la capital de Tarsis, la capital tartésica, y luego van a por la segunda ciudad importante que tenían, que era Sevilla, Hispalia. Como los reyes no podían entrar en combate, Argantonio se quita todo lo que es el pectoral, todo lo que son las joyas, y se las manda a su hijo. Pero su hijo Gerión, pues le ocurría lo mismo. Tampoco podía entrar en combate con las joyas. ¿Qué hacen? En un cerro, en el cerro del Carambolo, introducen las joyas en vasijas y, como pierden la batalla, pues se olvidan para siempre. Pero fijaos qué curioso, porque aunque se olvida y se pierde para siempre, nos vamos a encontrar que el 30 de septiembre de 1956, Juan de Mata y Carriazo, durante unas obras allí, descubre una serie de ánforas y al romper una de ellas se encuentra con el tesoro del Carambolo. Y esto que parecía prácticamente una historia legendaria de los tartésicos, que si sí, que si no, los tartésicos se sabían que habían pasado por acá, porque entre otras cosas Dorschütten descubre a orillas del Guadalquivir un importante yacimiento tartésico, es decir, se sabía que era una realidad. Pero todo lo que son las joyas de la corona fenicia, pues se encuentran. Y Tartesos, pues deja de ser una leyenda para ser una realidad. Hay que decir que las joyas, hoy que se exhiben, son una copia, que las reales están en el Banco de España, de aquí de Sevilla, se han llevado un buen tiempo en Madrid, pero ya están aquí, y que son de una clara inspiración, en este caso fenicia, por la mezcla que tenían. Los fenicios hacen una cosa buena. Sevilla es una ciudad que fue muchas veces conquistada, pero ninguna destruida, y fue mezclarse los que sobrevivieron, en este caso de los tartésicos, con los fenicios, y bueno, pues seguir evolucionando en lo que era la ciudad. Posteriormente los cartagineses invaden Sevilla y tampoco la destruyen, sino que hacen exactamente lo mismo, y así, pues en todos los tiempos, excepto cuando vinieron los vikingos, que como tenían pocos cuernos, pues decidieron que tenían que meterle fuego a la ciudad. Pero vamos, le metieron solamente una esquinita, tampoco pasó nada, ¿no? De los tiempos de Hércules nos queda una leyenda que se puede leer en la Puerta Jerez, que dice aquello de: Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas, y el rey santo me ganó con García Pérez de Vargas. Te resume muy bien lo que es la historia de esta ciudad. Hércules, Melcar, crea el primer asentamiento fenicio medio civilizado. Cuando Julio César gobierna Sevilla y vuelve a entrar, en este caso tras haber ganado a las tropas de Pompeyo, pues aumenta lo que son las murallas y pone una serie de torres, que son esas torres altas de las que nos habla este medio poema. San Fernando conquista la ciudad no sin problema, y en este caso con uno de sus hombres fuertes, que era Pelayo, en este caso Fray García Pérez de Vargas. Me he distraído porque esta es una de mis historias preferidas. El Cristo de las Mieles. Hay quien no encuentra belleza en un cementerio. Realmente es complicado, ¿verdad? Porque casi siempre nos recuerda pues a seres fallecidos, tumbas. Pero sin embargo, el cementerio de Sevilla es uno de los cementerios más bellos que hay, con más muestras artísticas que tenemos, ¿no? Hombre, el busto de Paquirri no es muy bonito.
pero ni el de Juan Belmonte tampoco. No, tampoco. Pero bueno, que hay una serie de tumbas que merece la pena ver, como la de Joselito, por ejemplo, la de Antonio Machín, que está él con sus maracas. Hay una serie de tumbas que están bien. Pero yo os voy a contar la historia de Antonio Susillo. Antonio Susillo tiene una historia que es apasionante. Era uno de los mejores escultores y de los mejores trabajadores en bronce. De refinadas formas, de escuela, en este caso italiana, goza con en este caso, el favor de la duquesa de Orleans, pero un buen día, el bueno de Antonio Susillo, pues se quita la vida. Cuenta la leyenda, tenía 39 años de edad, 22 de diciembre de 1839, y cuenta la leyenda que fue porque a él le encargan hacer un Cristo, el Cristo de las Mieles, que realmente era el Cristo de la Buena Muerte. Y cuando lo talla, primero se talla, luego se manda a fundir, se da cuenta que se ha equivocado al cruzarle los pies. Y cuenta la leyenda que esta es la impresión que se lleva, que decide quitarse la vida. Se la quita. Realmente no es así la historia. La historia es que él tenía problemas económicos. No es que estuviera arruinado, como cuentan, pero tenía problemas económicos y mucha presión familiar. Y un buen día, pues, él se trata de tirar a las vías del tren, pero no es capaz. Y lo que hace es que se va detrás de la tapia del cementerio y se pega un tiro. Y ahí acaba la historia de nuestro amigo Antonio Susillo. Cuentan que cuando se ubica su Cristo, su famoso Cristo de la Buena Muerte en el cementerio, en una de las glorietas principales, cuando han pasado 2 o 3 meses, Sevilla no sabía qué hacer con el cuerpo de Antonio. Era un suicida, no tenía derecho a enterrarse en suelo sagrado. Entonces, ¿qué hacer con él? Tenía que ir al cementerio protestante o al cementerio laico, digamos, que estaba en la ciudad. La ciudad se levantó contra el cardenal y contra las fuerzas vivas, tanto que la propia duquesa de Orleans presionó al cardenal y a la monarquía para que se dejara enterrar precisamente en aquel sitio. Sobra decir que la casa de Orleans por aquel entonces tenía muchísimo peso en la España de la época. Pero lo curioso de todo esto es que un día un señor que se encontraba limpiando el cementerio mira hacia arriba y se encuentra que el Cristo de las Mieles, el Cristo de Antonio Susillo, tiene algo que le cae por la boca. Dice, ¿qué es eso? Claro, le llama la atención porque con el brillo del sol aquello brillaba más, era como oro. Y decide coger una escalera y subir. Y cuando sube y toca aquello era pegajoso. La huele, lo prueba y era miel. Y es que en la boca, hueca, pues habían hecho su casa un panal de abejas. Y cuando el sol empezó a calentar aquello, pues la miel que hizo, derretirse y subir por la cera, derrite la selva y empieza a chorrear. Y desde entonces, pues al Cristo de la Buena Muerte, le llaman el Cristo de las Mieles. Antonio Susillo es enterrado. ¿Dónde? A los pies del montículo donde precisamente está el Cristo de las Mieles. Y por si os sirve de algo, alguna vez hemos visto todos a ese Miguel de Mañara que lleva a cuesta a un niño, ¿verdad? Pues ese Miguel de Mañara, que es impresionante verlo, es de Antonio Susillo. Con lo cual uno, cuando pasea por Sevilla, es un consejo que os doy, preguntaos siempre por esos rincones. Un azulejo, una estatua. ¿Os habéis parado alguna vez en la Plaza de la Pescadería a ver la estatua de una niña con libro? ¿No lo habéis hecho nunca?
Pues junto a la Alfalfa hay una plaza, que es la Plaza de la Pescadería, ¿vale? Allí está Clara Campoamor, que es una mujer que hizo mucho por la igualdad de derechos de las mujeres en aquella época. Las mujeres, los tíos, las tías, que ahora estamos perdiendo hasta el lenguaje, por desgracia. Pero es Clara Campoamor. Y Clara Campoamor está allí, ella sentadita, con sus libros, leyendo, y es una lección para los que realmente quieren aprender un poquito de historia. Pero es una lección de historia visual. Es ir por Sevilla descifrando esas claves que vamos a encontrar en cada pequeña estatua, en cada pequeño azulejo, en cada nombre de una calle. Sevilla es una de las ciudades más ricas a ese nivel. Antiguamente había una calle que se llamaba la calle del Duende, en Triana, hoy la calle Ruiseñor. Cuando Sevilla es invadida por los franceses tienen poca vergüenza en general, pero en la guerra de la independencia tuvieron más poca vergüenza. ¿Por qué? ¿Algún francés en la sala? No, ¿verdad? Bueno, no me voy a arrepentir, vamos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, ¿nos dejáis pasar por España que vamos a invadir Portugal? No va a pasar nada, unos pocos de miles de soldados. El rey de España, que era un simple, ¿qué de reyes tan simples hemos tenido, verdad? Ay, por favor. En fin, pido perdón solemnemente. Pero la cosa es que él pasa y se va distribuyendo por España. El tío, sin vergüenza. Lo que estaba haciendo era invadir este país. Y claro, aquí en España no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué hacemos? Le dicen mal llamadamente la guerra de la independencia. No hay que llamarle guerra de la independencia. Era una guerra por la libertad. Nosotros ya éramos independientes y los franceses nunca nos han hecho falta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llegan a Sevilla, Sevilla se alía con los ingleses. Desde aquí quiero hacer una reivindicación. Gibraltar español, siempre, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ellos se alían con los ingleses y los ingleses pues luchan codo con codo, los hombres, aquí con los sevillanos, ¿no? Y en una de estas refriegas que había en Triana, le pegan un tiro a un oficial y cae. Y cuando van a buscar el cadáver, no está. Donde se mete. El caso es que, a partir de aquella fecha, en aquella calle, se veía una especie de sombra que salía, entraba, y desde entonces decían que era el espíritu, el fantasma, del oficial francés caído de un disparo. Cuando acaba la guerra, se perdona a los afrancesados, pues se descubre una historia, ¿no? Que es que el oficial herido pues es recogido por una chica que se apiada de él, lo cura, se enamora de ella de él, obviamente, y se acaba quedando en Sevilla. Y el oficial francés pues no era un fantasma, era simplemente un hombre que sabía que si salía a la calle con el acento francés que tenía tan profundo, pues no iba a tener nada que hacer. Con lo cual, bueno, pues desde entonces se le llamó el Callejón del Duende. Como esta, casi todas las ciudades tienen una historia, ¿eh? Si os vais a Cádiz os vais a encontrar otra igual. Pues desde entonces se le llamó Calle del Duende, Callejón del Duende, y posteriormente, que es como se llama ahora, calle, en este caso, Ruiseñor. La venta de los gatos. Qué pena me da la venta de los gatos. Tiene dueño, ¿eh? No es del ayuntamiento. Es decir, muchas personas creen que es del ayuntamiento, no es del ayuntamiento. Tiene un dueño que ha pedido en 17.436 veces ayuda al ayuntamiento, pero le echan poca cuenta. Y la venta de los gatos tiene mucha importancia porque es uno de los lugares en los que Gustavo Adolfo Bécquer se inspira para contar una de sus historias. ¡Qué bonita historia! Bécquer
ve que eres el gran desconocido, ¿eh? Es una pena porque yo hoy día veo a mi hijo, y mi hijo no sabe de historia, no sabe de literatura, está en el colegio, pero está en la cosa esa que es la ESO, una cosa extraña educativa, pero que por aquel entonces estaba la EGB, que era más divertida y aprendían más la gente. Yo es que soy un niño de la EGB. Bueno, yo de niño tengo ya poco, ¿no? Pero es verdad, la EGB para mí era más completa, pero en fin, hay descerebrados que están en el gobierno. Fijaos que, independientemente de qué partido sean, como ninguno tiene cerebro, La venta de los gatos cuenta la historia de un chico que se enamora de una chica. Qué bonito el amor. Y él, pues la pretendía. Pero, claro, ¿qué pasaba? Que a la familia de ella, él le parecía poquita cosa. Y el padre lo que hace es que arregla un matrimonio de conveniencia, muy al estilo de la India en el siglo XXI. Bueno, pues precisamente eso es lo que hace. Le prohíben, en este caso, estar con él. Él marcha a Madrid para hacer fortuna. Y cuando regresa, pues se encuentra que la joven pues ya está con el matrimonio que le han buscado. Él, en la venta de los gatos, que era donde ellos, bueno, pues se veían, pues trataba un poco de recordar aquellos tiempos, hasta que cuentan que en una ocasión él vio venir por la avenida, aquello antiguamente era un paseo muy bonito, con jardines, con una especie de lagunita, pero desde que pusieron allí el cementerio, pues se convirtió en un sitio gris, un sitio fúnebre, más feo. Claro, él vio venir a lo lejos un cortejo fúnebre, con gente acaudalada, escortando un coche de caballo, con un féretro, y cuando pasó por allí, él se quiso asomar, como le pasó a Miguel de Mañara, a ver quién era la difunta. Y se encontró que era Amparo, aquella joven de la que se había enamorado, que había muerto. Él cuentan que cayó desmayado al suelo y cuando se levantó, cuando recobró, en este caso el sentido, pues había perdido la razón. Y a los pocos días murió. Y es la historia que nos cuenta Gustavo Adolfo Bécquer, precisamente, de la venta de los gatos, que dejó para siempre aquella rima que era: en el carro de los muertos la pasaron por aquí, llevaba una mano fuera, por eso la conocí, contando un poco la historia de Amparo. Yo podría seguir, ¿eh? Hay tantas historias, es que no puedo seguir más, porque me han dicho que nada más que puedo hasta 1:30. Si no me van a reñir. Entonces, fijaos qué historia os dejo más bonita. Bueno, el mes que viene os la cuento. Pero os voy a contar una muy bonita, ¿vale? Para despedirme. Os voy a contar una que también tiene que ver con Pedro I el Cruel. Esta es una de mis preferidas. Señora, es muy bonita, no diga usted así con la cabeza. Entonces, hay un momento en el que le dicen o cuentan que es la historia del Lego sabio. Cuentan que Pedro I el Cruel se le antoja hablar con lo que era el abad del convento de San Francisco, porque se había enterado que había ido a Jerez a dar unas misas y no podía ir a Jerez sin su permiso. Claro, ¿qué es lo que hace nuestro rey Pedro I? Como mañana no esté aquí el padre abad, que es cuando lo he convocado, paso a cuchillo a todos los monjes del convento. Ay, por Dios, si nada más que en llegar a Jerez echamos un día y en Borbé otro, ¿cómo vamos a traerlo? Ay, por Dios. Y había un cocinero por allí, jovencito, que dijo: date, que para eso estoy yo. Yo me pongo el hábito de monje y digo que soy el padre abad.
y que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho. Y así, pues el rey se presentó. Y cuando llega, le dice, ¿es usted, en este caso, el abad? Sí, señor, yo soy. Los abad son personas sabias por la edad y por la experiencia. Sí, señor. Si de verdad eres el padre abad, no tendrás problema en contestar acertadamente 3 preguntas. Y nuestro lego dice, ya me perdí al río. Venga, vamos. A ver, abad, lo decía con sorna, como diciendo, no me lo creo. ¿Cuánto vale tu rey? Y el pobre lego dice, tengo un problema, porque como le diga la cantidad que le diga, le va a parecer poco. Usted vale 29 monedas de plata. Y el rey se queda mirándolo y dice, ¿y 29 monedas de plata por qué? Hombre, lo vendieron por 30, usted no va a ser lo mismo, tendrá que ser una moneda menos. 29 creo que está bien. Bien. Bien, lego, muy bien contestado. Es verdad, valgo 29 monedas de plata, una menos que nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Segunda pregunta, lego. Venga, dispara usted. A ver, ¿dónde está el centro del mundo? Y el lego le dijo, a sus pies, majestad. Exactamente, a mis pies, porque yo soy el centro del mundo. No, mire usted, majestad, porque la tierra es redonda y estemos donde estemos vamos a estar siempre directamente en línea con el centro del mundo, pero vamos, que usted también es el centro del mundo. Muy bien, lego, muy bien, me ha complacido usted, muy bien. Yo soy el centro del mundo, sí, lo que usted diga. Tercera pregunta. Ay, por Dios. Tercera pregunta. Tú sabes que, le dijo el rey es infalible, ¿verdad? El rey nunca se equivoca. El lego sabía que si le decía que mentía, corría el riesgo de morir, porque al rey nunca se le podía acusar de mentiroso. Entonces él simplemente le dijo aquello de, está usted equivocado, no siempre tiene razón. Y el rey lo miró y le dijo, ¿cómo que no siempre tengo razón? Nunca me he equivocado. Dijo, sí, señor, porque usted cree que está hablando con el abad del convento y está hablando con el cocinero. Se descubrió la capuchita y descubrió que era un joven con mucha poca vergüenza y también con muchas ganas de salvar a su congregación. El rey, complacido por la sinceridad y por las salidas tan astutas que había tenido, pues simplemente le dijo, cuando venga el abad, venid a verme a palacio. Y cuando llegó el abad, el buen rey nombró abad del convento de Jerez al antiguo abad del convento de Sevilla y al lego cocinero lo hizo abad del convento de San Francisco, pues en este caso por la inteligencia, la astucia y la sabiduría que había demostrado. Le dijo aquello de, en verdad, las respuestas que habéis dado son de un auténtico abad. Y con esto, pues, acabo mi conferencia, 7:30. Espero veros pronto, espero veros la próxima conferencia, que será el mes que viene, Dios mediante, y si la pandemia nos deja, que espero que sí. Y de alguna u otra forma, bueno, pues que sigamos con una rutina, que era la misma rutina que teníamos antiguamente cuando, no había restricciones y que nos permitía estar aquí a todos, dando conferencias de muchos y diversos temas y que de alguna forma, pues lo que hacen es contribuir a la cultura en esta ciudad. Por mi parte, muchísimas gracias, os espero el mes que viene y lo dicho, mirar con otros ojos Sevilla. Muchísimas gracias.